Así se las gasta la autoridad, recorriendo el punto decimal arriba, ahí, y eliminando el factor 10. Tengan cuidado con lo que pagan, tengan cuidado con lo que firman. Y evidentemente el valor más alto resultó el predial base rentas. Cambiamos, por favor. En relación con este movimiento, se planteó en la demanda: en relación con esta prueba debe hacerse notar que dolosamente la autoridad dejó en blanco la casilla correspondiente al factor 10. Sin embargo, mediante una sencilla operación aritmética se puede concluir que resulta indudable la aplicación de aquel, en tanto la cantidad que consigna en la casilla B, valor catastral base renta, es 10 veces superior a las que corresponden a la multiplicación del concepto total de rentas mensuales multiplicados por 2 y posteriormente por el factor 38.47. Incluso puede advertirse la ilegalidad en el actuar de la emisora de la liquidación, pues para dejar en blanco la casilla del factor 10, lo que en realidad hace es utilizar un factor 384.70 que corresponde a la multiplicación del factor 38.47 de ley por 10. Y aquí invocamos una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, segunda sala. Cambiamos, por favor. Predial la aplicación del factor 10 establecida en el artículo 149, fracción segunda, segundo párrafo del Código Financiero del Distrito Federal, para efectos de la procedencia del juicio amparo en su contra, deriva de la declaración de pago en la que se advierta que el valor catastral del inmueble se determinó con base en las contraprestaciones generadas por el otorgamiento del uso o goce temporal del inmueble. Y acá leo la parte destacada: si en el artículo 149 del Código Financiero solo se contempla un procedimiento para determinar el valor catastral de un inmueble con base en las contraprestaciones que genere el otorgamiento de su uso o goce temporal, a saber, el establecido en su fracción segunda, consistente en multiplicar el total de las contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y el producto así obtenido multiplicarlo a su vez por el factor 10, bastará demostrar que el impuesto predial se pagó conforme al valor catastral determinado, acorde con dicho procedimiento, para tener por acreditada la aplicación del factor 10 para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra. Al ser este factor una etapa de dicho procedimiento, aunque en el recibo del impuesto predial que se aporta al juicio no conste de manera gráfica ni expresa la aplicación del factor 10, si el resultado final que se asienta como valor catastral del inmueble solo puede explicarse mediante la multiplicación de la aplicación del referido factor. Sí, Omar, ¿por qué seguir esta argumentación que te iba a llevar como resultado a recorrer de nuevo el punto decimal? Es decir, quitarle el factor 10 que implícitamente te pusieron en el 38 al hacerlo 380, 84. ¿Por qué seguir esto en vez de decir que hubo un error evidente porque 384 no es el factor que trae la ley, y simplemente pedir la corrección o hacer algo que sin saber me parecería más sencillo? Es el documento que da la autoridad. Y vuelvo al ejemplo de Ventanilla. Vengo a pagar el impuesto predial. Se paga esto. Oye, es que aquí no dice se paga esto. Pero es que la Constitución no son clases de constitucional. Se paga esto. Aún en el juicio, o sea, ¿por qué no decir es excesivo toda vez que toma un factor que no está en ley? Ajá, y entonces obtendré un amparo para el único efecto que se recalcule. Así es. Y me lo van a recalcular con base en el rentas por 2 por 38.47 por 10, porque el efecto de la sentencia no le impediría hacer eso, y entonces caería exactamente en este tema. Además, otro detalle: como ven, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad única y exclusivamente del factor 10. Sin embargo, hay jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad. Es supuesto de suplencia de la queja en el juicio la existencia de jurisprudencia. Ganar un predial contra el factor 10 debe ser muy sencillo. El órgano de amparo debe ser condescendiente y corregir incluso los errores que puedan advertirse. La demanda se reduce a citar la jurisprudencia de la Corte. Se acabó. Concepto de violación único,
es inconstitucional porque lo dijo la Corte al tenor del siguiente criterio. ¿Dónde vienen los vericuetos? Bueno, evidentemente temas que no vienen en los libros, en la práctica y de tratar con estos malandrines, y no me refiero nada más a los de la tesorería, me refiero también a los ministros. Conocer estas jurisprudencias, estos movimientos, si me recorrieron el punto, no me conviene irme a una rectificación porque entonces voy a acabar 2 años después en el mismo punto. Entonces, son los detalles que rodean el asunto. Ganar, insisto, el impuesto predial base rentas es tan sencillo como solicitar la aplicación de la jurisprudencia. Y si no la citaran, el órgano de amparo en suplencia de la queja, artículo 76 bis, fracción primera, estaría obligado a citarla y concederles el amparo exclusivamente para que no se les aplique el factor 10 y lo comparen con el impuesto predial regular. Para concluir esto, quiero decirles que hay un voto particular en la jurisprudencia, muy ilustrativo, y no recuerdo ahora quién lo emitió. Sin embargo, hace la analogía, creo que fue el exministro, el ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel. Cobrar un predial con base en rentas equivale a cobrar una tenencia a los taxis con base en lo que marque su taxímetro durante el año. Ese sería el caso importado o exportado, también lo quieran ver, de este tipo de figuras. No podemos concebir una tenencia que se cobre con base en kilómetros o en banderazo de taxis. Menos aún deberíamos concebir esto. No obstante, la Corte declaró la inconstitucionalidad del factor 10. ¿Por qué no la del 38-47? ¿Por qué no? ¿Por qué no le dio la gana estudiarlo? Y si alguien planteara la inconstitucionalidad del 38-47, van a decir, ya hay jurisprudencia de la Corte, suplencia de la queja, te amparo, que no te aplican el 10. Pero si yo quiero el 38-47, me voy a recurso de revisión y me van a decir, agravios inoperantes porque ya hay jurisprudencia de la Corte, y hasta te da la razón. Es, como lo dijo Vargas Llosa en algún momento, es la dictadura perfecta. No sé, yo por mi parte concluyo, creo que ya no hay más láminas, ¿o sí? ¿No? Yo concluyo la exposición de este tema y me gustaría escuchar cualquier duda. No sé si tengamos ahora por internet. ¿Y también estaba? No hay por internet. Allí hay un micrófono, pero no sé quién, si alguien tenga preguntas, inquietudes, consignas. Por favor, permítanme. ¿En qué año fue derogada la fracción segunda del 149? O más bien la pregunta es, ¿qué tomó en cuenta el legislador para derogarla? Porque se veía muy buen negocio para la autoridad cobrar así. No lo sé, no estoy de acuerdo con usted, era negocio redondo. Yo creo que también empezó a resultarles muy costoso el juicio. O sea, ya era un gran volumen de amparos contra impuesto predial. Como no devuelven a tiempo, tienen que pagar, que esa es otra forma de corrupción. Te tardas 4 años en pagarme, pero me vas a pagar accesorios, y si te lo peleo bien te voy a sacar hasta el último centavo. ¿Y a quién le costó ese sobreprecio? A nosotros mismos. Entonces hay campaña política, se retiran los fondos, se dejan vacías las arcas, y entonces se lo dejamos a la siguiente administración, y la siguiente administración tiene que pagar o devolver un sobreprecio del 30, del 35% por tantos años que han pasado. Yo creo que dejó de ser costeable porque se hizo del dominio público. Y los amparos, insisto,
es por demás sencillo ganarlos. Machotes sobraban en internet. No dudo que si alguien entra a Google por ahí se encontrará hoy mismo uno de estos. Y yo creo que fue eso. Ya no estuvo vigente para 2008. Se derogó a finales del 2007, 27 de diciembre, algo así, Gaceta Oficial, y en el 2008 ya no estuvo en vivo. ¿Alguien más? ¿Seguros? ¿No? Bueno, pues no habiendo más dudas, le agradecemos mucho su exposición y bueno, le entregamos aquí su constancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad se los aprecio, es un honor haber platicado con ustedes este tipo de invitaciones, completamente honrado, y cuando nos quieran invitar aquí estaremos. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Gracias.